Hola a todos, bienvenidos a la novena clase de la diplomatura en hipertrofia basada en evidencia nivel 3. Llegamos a lo que a mi gusto es una de las clases más importantes de toda la diplomatura. Y aquí voy a comenzar como el viejo Vizcacha, con una historia. Yo creía que sabía algo de entrenamiento y hubo dos momentos de inflexión, de quiebre, que gracias a Dios viví en mi carrera. Y uno fue en la licenciatura y otro fue en la segunda maestría de la Universidad de Barcelona. En la licenciatura yo creía que sabía algo de entrenamiento, que sabía algo de fisiología hasta que llegué ahí. Y uno de los grandes aprendizajes que tuve fue o mejor, junto, tuvo mucho que ver Darío Capa, que fue el primero que me enseñó a leer un trabajo de investigación. Cómo buscarlo, cómo descargarlo en ese momento. No había SciHub, no había archivos de ANA, no había todas las ResearchGate, no había nada de eso. Así que tenías que buscar el trabajo de investigación, con suerte lo encontrabas en PubMed, buscar, rastrear el mail del investigador, porque todos, el 90% eran, 95% eran de pago, no había trabajo gratuito como ahora, y una vez que encontrabas el mail, Darío nos enseñó a hacer un mail pidiéndole el trabajo. Y tenías que esperar a que ellos te contestaran y te mandaran el trabajo de investigación. ¿Por qué tenías que hacer todo esto? Porque cada trabajo de investigación costaba, y bueno, sigue costando, entre 30 y 35 dólares. Y imagínate, solamente mi tesis de grado tiene la referencia bibliográfica 102 trabajos de investigación, pero para dejar 102 trabajos de investigación debo haber leído más de 500. Este curso tuvo un análisis de 1300 trabajos de investigación. Entonces es imposible, ¿no? Por lo menos a mí no me da el bolsillo, soy ni por cerca millonario para comprar todos esos trabajos de investigación. Ni tampoco para pagar una suscripción a una revista. Entonces, no tengo no teníamos, ni yo ni mi compañero, la posibilidad de bajar esos trabajos gratuitos. Entonces teníamos que hacer todo este proceso. Pero el hecho de adentrarte en ese mundo, saber cómo se busca la información, cómo se baja, cómo se lee, me cambió, pero radicalmente, la forma de entender las ciencias del ejercicio. Y a partir de ahí pude dar clases de fisiología del ejercicio, clases de metodología de investigación, diseñar distintos cursos. Eso fue en el año 2005, hace más de 22 años. Entonces, ese fue un punto de inflexión. El segundo punto de inflexión fue en la maestría en la Universidad de Barcelona, donde yo pensé que sabía algo de metodología de la investigación, y otro día te contaré todo lo que aprendí en un solo día. Pero hoy me toca dejarte esta clase, que creo que va a ser un regalo parecido al que me dio Darío a mí, y espero que lo puedas atesorar, porque te vas a dar cuenta que una vez que utilices esta metodología, si te interesa un tema, sea el tema que sea, ahora estás acá por hipertrofia, pero después mañana te puede interesar pliometría, vas a poder investigar y encontrar información de una fuente primaria de información. Yo creo que hay mucha gente que denota y denigra los trabajos de investigación, y la otra vez mismo, y lo iba a poner, pero no tengo nada en contra de la persona que me hizo el comentario, simplemente me llamó la atención eso, porque en esto de las redes, que yo publico cosas, él me comentó algo y dentro del comentario había varias inexactitudes fisiológicas. O sea, mala comprensión de, por ejemplo, no me acuerdo en este momento, pero le llamaba fibras 2A, creo, y en realidad son 2X. Hablaba del salteo del principio de Hellman con acciones explosivas, y en realidad eso no pasa. Eran varias inexactitudes. Entonces yo le respondí con cada una de la contraargumentación de lo que él me decía con un trabajo de investigación. Entonces él después me respondió y me dijo: me sorprende que para todo tengas un paper. Y yo me quedé pensando, pero primero le respondí y digo, bueno, a mí me sorprende mucho, porque la verdad, o sea, llevo 20 años dando clases de fisiología del ejercicio, y claro que para ir a dar clases, cada vez que le pongo una diapositiva tiene que haber un paper detrás, como lo vas a ver, como lo habrás visto en toda la diplomatura. Y después me quedé pensando que quizás él me estaba diciendo que yo estaba chamullando, no sé, o estaba usando la guía, pero yo creo que lo sorprendente es que él se sorprenda. Porque nos han vendido, y en esto sí tengo que hacer una culpa de que no muchos docentes se arremangan y te enseñan a leer un trabajo de investigación. No hay muchos.
No hay mucho. A leer de verdad, no a ver el Astra nada más y pedirle al ChatGPT que te resuma, no. Eso es una cagada, eso no sirve. No hagas eso. No hagas eso. Y perdón, no me acuerdo cómo se llama el dueño de OpenAI y no tengo nada en contra del ChatGPT, pero la peor mierda que puedes usar es eso. ¿Sí? No lo uses. ¿Sí? Después haré un update de este curso y quizás ahí te doy algunas herramientas de inteligencia artificial que sí valen la pena para Notebook, por ejemplo. Notebook puedes usar y es confiable porque no alucina. Pero el ChatGPT tiene peor. Pero volviendo al tema es, no siempre nos pusieron la información accesible. Y acá podemos estar toda la tarde viendo qué fue primero, si el huevo o la gallina. Es decir, si los docentes que tenía no me ponían la información accesible, salvo bueno, Darío y otros profes más, que yo tuve la suerte de tener muy buenos profes. Darío, Jorge García y otros más. No nos ponían información accesible quizás porque no las tenían ellos y citaban uno o dos papers que eran, no sé, los que sabían, lo que conocían, o realmente no lo hacían porque no querían. No solamente eso, sino que es como que hablar de los papers era un oscurantismo, que hablar de fisiología es un oscurantismo, que hablar de química orgánica es un oscurantismo. No, eso es reservado para los médicos. Mentira, mentira, son todas cagadas. Cualquiera puede, la imagen que vos tenés acá es un forest plot. Cualquiera puede tener un forest plot, cualquiera. Lo único que pasa es que alguien te lo tiene que enseñar, porque leerlo de primera mano es difícil. Es difícil. Eso sí, te soy sincero, a mí no me fue fácil. Darío nos presentó la información. Después dijo, bueno, muchachos, acá, Carlitos Arcuri nos presentó la información en estadística. Muchachos, vamos. Y ahí fuimos. Y ahora lo que vos vas a ver es un análisis de cómo leer los trabajos de investigación, cómo buscar la información, cómo leer metaanálisis, muy masticado. 20 años después. Esto acá tiene estrategias metodológicas, asesoría pedagógica, tiene taxonomía de Bloom, tiene un montón de cosas que tienen que ver con la pedagogía para que te sea más fácil hacerlo. Pero, vuelvo al punto, no es difícil. No es difícil. La gente tiene que dejar de ver eso como un mito, como algo muy complejo, que es neurocirugía infantil, no sé, que necesitas años y años y años de estudio para poder entender un paper. No es así. Tampoco es tan fácil, porque por ahí veo influencers que te tiran cada pavada, cada pelotudez y se nota que lo único que hicieron fue leer el Astra o ni siquiera eso, le dieron a la IA y la IA les resumió y ellos tienen cualquier cosa. Es mucho más complejo, pero no es imposible de entender. Así que la idea de esto, la idea de este curso particularmente, de esta clase, es que vos pases de ese espacio donde, porque hay un momento donde vos podés saber todo sobre volumen, frecuencia, intensidad, periodización, pero si no sabes evaluar la calidad de la evidencia que sustenta esas decisiones, estás programando ciegas. Hoy vas a aprender a desarmar un metaanálisis pieza por pieza. Y no es para convertirte en un investigador. Yo no investigo, no publico. Pero es para que la próxima vez que alguien te tire un paper por la cara diciendo la ciencia dice, la evidencia dice, vos puedas mirar ese paper y decidir si realmente dice lo que esa persona cree que dice. Es tu detector de basura científica. Y comienza acá. Después de esta clase nunca más vas a leer un metaanálisis de la misma manera. Empecemos por la herramienta que usamos para evaluar la calidad de una revisión sistemática. ANSTAR 2. ANSTAR 2, ¿qué es? Es la herramienta estándar para evaluar la calidad metodológica de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y cuando la aplicamos al campo del ejercicio, los resultados son preocupantes. Araujo y colaboradores en 2020, evaluando 38 revisiones sistemáticas sobre ejercicio y lumbalgia, encontraron que el 74%, va de nuevo el número, 74%, o sea, 3 de cada 4 tenían calificación de confianza críticamente baja. Solo el 8% alcanzó calificación alta. En el entrenamiento de fuerza juvenil,
Leszczynski en 2020 evaluó 14 meta-análisis publicados en Sport Medicine. 11 de los 14 eran de calidad baja, con scores que iban del 6% al 72%. Pero acá viene lo interesante. En hipertrofia, Bernard Vázquez en 2022 encontró que 9 de 14 meta-análisis eran de calidad alta, entre el 81 y el 88%. Entonces podríamos decir que la hipertrofia es la excepción, no la regla. En la mayoría de los campos la evidencia que citamos es críticamente baja. Ahora que sabes que la calidad varía enormemente, necesitas aprender a leer lo que el meta-análisis realmente te está diciendo. Y eso está en el famoso forest plot, que obviamente yo te lo he resumido y sintetizado en una diapositiva. Y tengo que ser sincero porque no quiero que después piense que estoy mintiendo. Decir, Víctor, es recontra fácil. ¿Por qué? Porque yo vi una diapositiva de Víctor que tiene colores y tiene colores naranja. No, para. Esto está hecho con taxonomía de Bloom, psicología de colores, paleta de colores, diseño específico, todo esto. No es tan fácil. En el paper te viene diferente, te viene todo y con un montón de números que yo te he simplificado y te he sacado para que sea más fácil de entender. Porque primero quiero que aprendas a caminar y que después corras. Vamos a ver. El forest plot es el gráfico central de todo metaanálisis. Cada línea horizontal representa un estudio individual. El cuadrado es el tamaño del efecto y su tamaño indica el peso relativo. Cuanto más grande es, más contribuye al resultado final. La línea que cruza el cuadrado es el intervalo de confianza al 95%. Eso significa que dentro de esa línea se encuentra el 95% del dato. Abajo de todo, el diamante es el efecto global combinado. Mira estos dos ejemplos reales. Schoenfeld, en 2017, comparó cargas altas versus bajas para hipertrofia. El tamaño del efecto, o effect size también lo podés encontrar, 0,03. Intervalo de confianza va de menos 0,16 a 0,22. El diamante cruza la línea del 0. Y por otra parte tenés abajo Réfalo, en 2023, comparó entrenar al fallo versus entrenar lejos del fallo. El effect size es de 0,12, con un intervalo de confianza de 0,13 a 0,37. Perdón, de menos 0,13 a 0,37. También cruza el 0. Que el diamante cruce el 0 no significa que no funciona. Significa que ambos métodos son estadísticamente equivalentes. Pero para interpretar esos tamaños de efecto correctamente, necesitas los benchmarks adecuados. Y los de Cohen, muchas veces, hay gran parte de literatura que afirma que no son del todo útiles. Durante décadas usamos la D de Cohen, de 1988, donde decíamos que 0,2 es pequeño, 0,5 es mediano, 0,8 es grande. Pero Swinton, en 2022, demostraron que esos valores genéricos no aplican a nuestro campo. Propusieron benchmarks específicos para fuerza y acondicionamiento, donde pequeño es 0,12, medio es 0,43 y grande es 0,78. ¿Por qué importa esto? Porque un efecto de 0,15, que con Cohen es trivial, con Swinton ya es un efecto pequeño pero real. Y aquí entra otro dato demoledor de una investigación de Mesquida en 2022. La mediana del tamaño muestral en las revistas top de nuestro campo es de 19 sujetos, con un tamaño del efecto medio de 0,43 y una n igual a 19, la potencia estadística es del 45%. Necesitamos 80% para confiar en los resultados.
Entonces, se están publicando estudios con la mitad de la potencia necesaria y después muchas veces sorprende que no se replique. Esto nos lleva a la pregunta que necesitas responder antes de seguir. Un metaanálisis de Schoenfeld de 2017 muestra un tamaño del efecto de 0,03 para cargas altas versus cargas bajas en hipertrofia. ¿Eso significa que entrenar pesado no sirve para la hipertrofia? Pensar. No, no significa eso. Significa exactamente lo contrario de lo que la mayoría interpreta. El diamante cruzando el cero indica equivalencia. Ambos métodos producen hipertrofia comparable. El entrenador empieza a ganar libertad en la prescripción, no la pierde. Puede usar cargas altas o bajas según la preferencia del atleta, su tolerancia articular o los objetivos complementarios que tenga de fuerza. Ahora, incluso cuando sabes leer el forest plot, hay un problema más profundo que puede invalidar todo el análisis. Gentil, en 2017, publicó una advertencia fundamental. La mayoría de los metaanálisis en entrenamiento de fuerza combinan estudios donde intensidad alta significa cosas completamente diferentes. Un estudio usa el 80% del RM con 3 series al fallo. Otro usa 80% con 5 series al fallo. Otro ni siquiera controla la velocidad ni el rango de movimiento. Cuando metes todo eso dentro del mismo forest plot, el modelo matemático produce un número, pero ese número puede ser basura, porque la entrada fue basura. Este autor propone una frase, a mí me encanta: garbage in, garbage out. Si entra mierda, sale mierda. Bueno, en realidad es basura, pero a mí me gusta más mierda. Entra basura, sale basura. El valor P global pierde todo sentido cuando la heterogeneidad clínica y metodológica es alta. No importa que el diamante dé significativo si los estudios que alimentan ese diamante no son comparables. Esto quiere decir que la heterogeneidad empieza a importar quizás más que el volumen de P, mucho más que el valor de significancia. Un metaanálisis con una significancia menor a 0,05 puede estar combinando estudios que no deberían estar juntos. Si no te acordás lo que es el nivel de significancia, volvé a las clases, al curso de estadística que te regalé. Nivel de significancia. ¿Cómo validamos o rechazamos una hipótesis? El problema se agrava cuando miramos la tasa de resultados positivos en nuestro campo. Mira esto, te vas a sorprender. Mezquida y colaboradores en 2022 revelaron un dato que debería incomodar a toda la comunidad científica del deporte. Escucha bien, entre el 70 y el 82% de los estudios publicados reportan resultados estadísticamente significativos con un nivel de significancia, con una P menor a 0,05. Esto suena bien, salvo que la potencia estadística promedio es de apenas el 45%. Si la potencia es 45%, la probabilidad real de detectar un efecto verdadero es menor al 50%. Entonces, ¿cómo es posible que más del 70% de los estudios publiquen resultados significativos? Las cuentas no te cierran por ningún lado. Esto sugiere fuertemente la presencia de un sesgo de publicación, inflación de resultados y prácticas muy cuestionables como el p-hacking. Y cuando alguien intenta replicar esos estudios, observa aproximadamente la mitad del tamaño del efecto original. ¿Qué podría inferir de esto? Primero, que los journals prefieren publicar resultados positivos. Hacé la prueba. Pensá, empezá a buscar trabajo de investigación. Fíjate cuántos negativos te dan. Mismo en tus colegas, en los que hayan hecho una licenciatura y hayan presentado una tesis de licenciatura, maestría, doctorado. ¿Cuántas de esas tesis conocés que hayan aceptado la hipótesis nula?
Es decir, planteo la hipótesis de que, no sé, mi hipótesis es que los cluster set son mejor que el entrenamiento tradicional en hipertrofia. Bien, ¿cuántos conoces que hayan aceptado la hipótesis nula? La hipótesis nula es cuando no encontraron diferencia. Casi no hay. Resulta que todos somos muy genios en ciencia del ejercicio. Todo nos da bien. Somos tan buenos, tenemos tan buenos diseños metodológicos que todo nos da bien. 80%. Una locura. Entre el 70 y el 82% de los estudios de nuestra área dan una P menor a 0,05. Con una potencia de 0,45. Hay que hacer las cuentas nada más. Ojo, no estoy diciendo que sea culpa de los investigadores. Aquí también hay mucho del comercio y la industria y te diría del monopolio de la información por parte de las revistas científicas. Que algún día hablaré de eso, pero para hacerte la corta, son los que se llevan toda la torta. Toda la torta se la llevan. ¿Por qué? Porque le cobran o a los investigadores o a las universidades para poder publicar. Si yo soy investigador y quiero publicar, tengo que pagarle. O le pago yo o le pago mi universidad. Pagar al fin. Y ellos no solamente cobran, sino que aparte venden las suscripciones a las personas que quieren bajar los trabajos de investigación. Entonces ganan por todos lados. Por eso es que molestó tanto lo que hizo Alexandra, no me acuerdo el apellido, la rusa, que publicó G-Hub, que era una plataforma que vos podías bajar los estudios gratis. Hicieron una demanda por más de 16 millones. La mina está prófuga. Y fíjate que G-Hub se cayó. Después algunas cosas encontradas en el ResearchGate. Hoy hay muchas más publicaciones gratis porque las universidades se han puesto un poco más picantes en este sentido, pero el gran monopolio se lo llevan ellos. Don Querido, don Querido, no quiero nombrar ningún journal, pero bueno, ni idea quién soy ellos, así que los pueden nombrar tranquilamente. Cualquiera de los journals grandes hacen millones. Entonces hay que preguntarte hasta qué punto nuestra sociedad avanzó desde ese oscurantismo donde la investigación era reservada para unos pocos, donde no la investigación, la ciencia era reservada para unos pocos. ¿Quiénes podían estudiar? Y los hijos de los nobles, los religiosos, algún que otro militar, pero los plebeyos no podíamos estudiar. Me meto en el grupo de los plebeyos, te aviso. Entonces, un metaanálisis quizás no te dice lo que hacer. Te dice preguntas a hacerte antes de decidir. Pasemos ahora a la teoría, desde la teoría al gimnasio. Acabamos de ver que el Amstar 2 revela la calidad críticamente baja en la mayoría de los campos, que los benchmarks de Cohen muchas veces no aplican a nuestro contexto y que la heterogeneidad puede invalidar conclusiones aparentemente sólidas y que la crisis de replicación afecta directamente la evidencia que usamos para programar. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Porque vos te debes estar queriendo pegar un tiro. Es decir, loco, estoy en la clase 10, creo que es esta, 9 y 10. Ya me comí los 3 niveles y el tipo vende la hipertrofia basada en evidencia y dice que esto no sirve para mierda. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ignoremos los metaanálisis. No estoy diciendo eso. Para nada. Hoy son las fuentes más confiables, siguen siendo las fuentes más confiables. Los usamos, pero con un filtro. A partir de ahora vas a tener herramientas concretas para evaluar si un metaanálisis merece que cambies la programación de tu alumno o si es mejor esperar evidencia más robusta. Un metaanálisis no te tiene que decir lo que hacer, te tiene que decir qué preguntas debes hacerte antes de decidir. Y esas preguntas son exactamente 4. Y aquí va tu primer filtro práctico. Antes de cambiar la programación de un alumno basándote en un nuevo estudio, pásalo por este filtro de 4 preguntas. Primera, ¿se basa en una medición aguda extrapolada o adaptación crónica? Si midió, por ejemplo, electromiografía, síntesis proteica o PAMP en una sesión y concluye sobre hipertrofia a largo plazo, deberías descartarlo. Necesitas estudios de al menos 8 a 10 semanas para sacar conclusiones fuertes. Segundo, confunde correlación con causalidad. Por ejemplo, el dolor muscular y el crecimiento ocurren juntos en novatos, pero uno no causa el otro. Tercera, usa mediciones brutas de tamaño muscular a corto plazo. Por ejemplo, los aumentos en las primeras 3 a 4 semanas son edema. Ya lo viste eso. No son proteínas contráctiles.
Y cuarta, ignora la especificidad regional. Si mide solo el vientre del músculo y generaliza, la conclusión es incompleta. Entonces, si alguna de las 4 da positivo, ese estudio no justifica cambiar tu programa. Además de estas 4 preguntas sobre el estudio, necesitas detectar señales de alerta del metaanálisis en sí mismo. Hay 4 red flags que te dicen que un metaanálisis tiene problemas serios. Primera, no tiene protocolo registrado a priori. Si los autores no declararon que iban a buscar antes de empezar, qué y cómo lo iban a buscar, pudieron manipular los criterios de inclusión. Segunda, no incluye lista de estudios excluidos y sus razones. Sin eso no podés verificar si descartaron evidencia contradictoria. Tercera, no reportan fuentes de financiamientos de los estudios primarios. Los conflictos de intereses se heredan al metaanálisis. Cuarta, combinan en el mismo forest plot poblaciones o variables que no son comparables. Como mostró Gentil en 2017, si metes dentro de la misma bolsa estudios con definiciones incompatibles, el resultado es espurio. Lo que pasa es que si vos haces esto, te quedás con, debo aclarar esto, te quedás con muy poco metaanálisis. Con muy poquito. Ya debería una sola de estas encenderte las red flags. Pero si hay 2 o más, estamos en el horno. Antes de cerrar con tu herramienta ejecutable, una última pregunta para verificar si pudimos integrar todo el contenido. Mira, Lesinski en 2020 evaluó 14 metaanálisis sobre entrenamiento de fuerza y acondicionamiento en jóvenes. 11 de 14 resultaron de calidad baja en el AMSTAR 2. ¿Significa esto que debemos ignorar toda la evidencia de metaanálisis en entrenamiento? Pensarlo. Lo vimos hace muy poquito. La respuesta es no. Significa que debemos evaluar cada metaanálisis individualmente con el AMSTAR 2 antes de siquiera aplicarlo. La herramienta existe para separar el grano de la paja, no para tirar toda la cosecha. En hipertrofia, Bernardet Vázquez demostró que 9 de 14 metaanálisis son de calidad alta. El problema no es el formato, es la ejecución. Ahora sí, vamos a la herramienta, el checklist que deberías usar cada vez que encuentres un metaanálisis nuevo. Esta es la receta. Tu checklist de lectura crítica tiene 5 pasos. Vamos con el primero. AMSTAR 2 rápido. ¿Tiene protocolo a priori? Búsqueda en al menos 3 bases de datos. ¿Evaluaron riesgo de sesgo? Si fallan 2 de 3, semáforo rojo. Paso 2. Lee el forest plot. ¿El diamante cruza el 0? ¿Cuál es el effect size y su intervalo de confianza? Paso 3. Verificar los benchmarks con Swinton del 2022. Acordate, pequeño es de 0.12, medio es de 0.43, grande de 0.78. No te recomendaríamos usar Cohen, de acuerdo a la evidencia que vimos. Paso 4. Filtro de 4 preguntas sobre los estudios primarios. Mediciones agudas, correlaciones como causalidad, mediciones brutas a corto plazo, ignora la especificidad regional. Y el paso 5, busca las 4 red flags del metaanálisis. Resultado final, verde, lo podés aplicar. Amarillo, precaución. Rojo, ni cambies el programa. Estos son los 5 pasos, es tu semáforo. Desde hoy ningún metaanálisis debería entrar a tu programación sin pasar por este filtro. En la próxima clase vamos a meternos con las controversias científicas actuales en hipertrofia, los debates abiertos sobre la evidencia que se contradice entre sí y las posiciones enfrentadas que todavía hay varias que no tienen solución.